Hola a todos, les habla Gonzalo Fernández Vaca, este es el canal Lo Reloj, el programa Ligamos y estamos hablando de la quinta parte de las dupla de selecciones clasificadas al Mundial de 2026, del cual hablaremos detenidamente si es que se va a realizar, porque como está la situación en el mundo, se ha vuelto un poco complicado. Y vamos a hablar en esta ocasión de las dos principales potencias futbolísticas de Asia, que creo que ustedes todos saben que son de hace ya bastante tiempo, Japón y Corea del Sur. Japón y Corea del Sur, recordemos, organizaron el Mundial Corea-Japón 2002, donde ganó Brasil. Favoritos eran Argentina y Francia. Recordarán cómo todo el mundo decía al unísono Argentina y Francia, una final que no se podía jugar por cómo se dio el sorteo, uno de los tantos errores que hizo la FIFA en esa ocasión. Bueno, vamos a hablar justamente de estos dos países. Japón es uno de los países más densamente poblados, aunque no tan densamente poblados como otros, que casi todos están en Asia, pero recordemos, Japón tiene digamos, es un poquito más grande que Italia, para que se den cuenta un poco del mapa, ¿no? Porque Italia también es casi una isla, es una península, pero buena parte está bañada, del país está bañada casi como una isla, solamente el norte limita con los Alpes, pues el resto del país está bañado, están el mar Mediterráneo que lo rodea, el Tirreno, el Atlántico y el Jónico son los tres mares del Mediterráneo que rodean a Italia. Bueno, Japón es más estrecho todavía, son islas más estrechas, son un montón de islas. Hay cinco islas principales, miren, son 6.852 islas que tiene Japón. Muchos islotes, pero hay cinco islas grandes que representan el país, que estamos hablando de Hokkaido, que está al norte, con su ciudad principal Nagano. Ahí se han jugado unas olimpiadas invernales en esa isla. La más grande y populosa, de lejos, Honshu, que tiene el 60% de población, y en la más grande, tiene 103.000 kilómetros cuadrados, prácticamente la tercera parte de Japón. Ahí está Tokio, ahí está Kioto, ahí están muchas de las ciudades que bañan prácticamente la costa oriental de la isla. En la otra costa no hay muchas ciudades importantes, están casi todas en la costa oriental. Pues está Shikoku, Kyushu, y tal vez la más conocida por varias películas de guerra y no de guerra, es Okinawa, que está en el extremo sur del país, ya casi llegando a Taiwán, bien cercano. Eh, Tiene 124 millones de habitantes. Estamos hablando de un país de, 300, de casi 400.000 kilómetros cuadrados, poco más grande que Italia. Italia tiene 60 millones de kilómetros cuadrados y Japón tiene el doble. Pero hay otros países más densamente poblados. He leído la estadísca, Japón es el 11º país más densamente poblado del mundo. Desde el siglo XII hasta 1854, fue un país aislacionista, feudal, donde reinaban los shogun, que eran dictadores militares, los daimyo, que eran los señores feudales, y estaban los samuráis, que eran de la nobleza, pero eran guerreros, eran nobleza guerrera. Están los samuráis, famosísimos samuráis, ¿no? Los siete samuráis, la película, tanta historia que se ha hecho sobre los samuráis. Y si uno ve también las series de televisión, está la famosa serie Shogun, que está en Disney, que ganó un montón de premios el año pasado como mejor serie televisiva. Sin embargo, en 1854 es la fecha clave para abrir un poco el país al mundo, y lo hicieron los americanos, porque Matthew Perry, con la Armada de Estados Unidos, que ya era una armada poderosa, Estados Unidos antes de la guerra civil era ya el país más poderoso del mundo, que hizo por lo menos militarmente, que se hizo realmente visible durante la guerra civil americana. Los estados del norte tenían una potencia militar que se vio justamente en la guerra civil americana, y por eso destrozaron en pocos años al sur de Estados Unidos. Matthew Perry, homónimo del famoso actor de Friends, obviamente nada que ver con él, forzó la apertura al mundo con el Tratado de Kanagawa, fecha importantísima. Se industrializó Japón, surgieron, pero justamente por esta anuencia de los americanos, surgieron muchos movimientos nacionalistas. Se invadió China, se invadió Indochina,
se invadió Corea inclusive, y luego vino Pearl Harbor en esta, digamos, ola nacionalista, y ese fue el gran error de Japón, porque se enfrentaron, como le decía, hizo entrar a la guerra a los Estados Unidos, que era ya de lejos, imagínense la Guerra Civil Americana, que fue en 1861-65, imagínense en 1940, ya era una fuerza realmente poderosísima, como la conocemos ahora, prácticamente la misma relación de fuerza, y fueron barridos, ¿no? Luego de un inicio para los japoneses, cuando invadieron Pearl Harbor, pero después la reacción de los americanos, que entraron a la Segunda Guerra Mundial con todo, ya fue devastadora para ellos, a punto que se finalizó con las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, reaccionaron, hubo plan Marshall, justamente para evitar la influencia soviética, hubo un gran plan Marshall y reaccionaron bien, hicieron una constitución liberal, democrática liberal, manteniendo al emperador Hirohito, que moriría años más tarde. El emperador Hirohito avaló la entrada de Japón a la guerra, pero bueno, era el símbolo de la nación y no podían pues defenestrarlo así nomás. Y se convirtió en el Japón que conocemos. Japón que se ha desarrollado, ha entrado al mundo occidental tal vez más de lo que uno podría pensar, pero hay una combinación entre Oriente y Occidente realmente importantísimo, que quienes van a Japón yo todavía no he podido ir, lamentablemente, es un bucket list para mí, me encantaría ir, pero por lo que he visto en películas y las historias y todo, y las series y todo, se ve porque este es un país donde se ha combinado el mundo moderno occidental con el mundo antiguo oriental de manera extraordinaria, ¿no? Teniendo en cuenta también la enorme población que tienen. Han creado cultura, los animes, en fin, tanta historia, Godzilla y compañía, han creado industria, Toyota, Nissan, antes Datsun, Suzuki, realmente una industrialización extraordinaria, nada más a nivel de motores, verlo nomás. Han entrado también últimamente en la moda deportiva con Uniqlo, o sea, hay un desarrollo importantísimo. Ya hablaremos de Corea, cómo están detrás de ellos y cómo lo han superado en algunas cosas, y se han desarrollado muchísimo también en el deporte. Pero el principal deporte que tienen los japoneses no es el fútbol, por lo menos el deporte colectivo, sino el béisbol. En este momento tienen los 2 mejores jugadores del mundo, son japoneses de béisbol, Shohei Ohtani y Matsusaka. Los dos están en los Dodgers de Los Ángeles, que ganaron el título mundial el año pasado con Matsuyama, gran figura en esa final, pero Ohtani en este momento es el mejor jugador del mundo de béisbol. Y no solo ellos, obviamente una gran cantidad de jugadores, tienen un campeonato realmente importantísimo de béisbol local, pero en el fútbol no es que se hayan quedado atrás. Bueno, se han quedado atrás, es el segundo deporte colectivo del país por lejos, pero hay una mejora sustancial. Ya Japón ha dejado de ser un país verlo con sobrados, que le vas a ganar de todas maneras, cosa que ya no es así. Ha tenido partidos míticos en los mundiales. Recordemos ese Bélgica-Japón, que Japón iba ganando 2-0 y Bélgica logra remontar en un partido histórico del mundial pasado. Bueno, Japón está con un equipo, ya son equipos importantes y tienen jugadores que son realmente de notables condiciones. Al que yo admiro más es Kaoru Mitoma, el jugador del Brighton and Hove Albion, que yo no entiendo por qué un equipo grande no lo captura. Realmente es un jugador importantísimo, un extremo izquierdo brillantísimo, es un crack, es realmente un crack. Pero bueno, sigue en el Brighton y parece que se va a quedar ahí. Tal vez en otros mundiales tú veías algo más de calidad, pero es un equipo realmente corredor. Hay muchos jugadores que están en el Celtic, hay varios que están en el campeonato alemán, en el Celtic de Escocia, varios que están en el campeonato alemán, otros en el campeonato inglés. Está Kubo, que brilla en la Real Sociedad. Es un equipo realmente importante. El arquero Sion Suzuki, el jugador arquero del Parma, que tiene un origen muy parecido al de Osaka, tal vez de otros países, pero es un jugador de raza negra, pero con rasgos orientales, ¿no? Que es su arquero que está en el Parma. Y hay varios jugadores, digamos, importantes: Asano, Kamada, Mitoma, ya dicho, Kubo, Minamino, ex Liverpool, que ahora está en el Mónaco, Ueda. Tiene más calidad, por ejemplo, de la selección que vamos a hablar en el próximo capítulo, que es Corea. De eso ya hablaremos, por qué es esa situación. Están en el grupo F, van a jugar el primer partido el 14 de junio en Dallas con Países Bajos, luego el 20 de junio en Monterrey con Túnez, y luego vuelven a Dallas para jugar el 25 de junio el partido final con el ganador de la llave del repechaje, que aparentemente debería ser Suecia o Polonia. Eso es por Japón. Hasta la próxima, porque ya nos vamos a Corea.